Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Brígida, religiosa. Casada con un noble, tuvieron 8 hijos y llevaron una vida de piedad, realizando juntos varias peregrinaciones a diversos lugares santos. Una vez viuda, Brígida fundó un monasterio y allí practicó la austeridad y la humildad. Escribió 8 libros de las revelaciones, donde transmite sus experiencias místicas y ofrece un mensaje profético para la iglesia de su tiempo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, en este miércoles 23 de julio iniciamos nuestra Eucaristía siempre dentro de la 16ª semana del tiempo ordinario, en que el Señor nos invita ciertamente a hacer nuestro camino de perfección, nuestro camino de santidad, de compromiso cristiano. Por eso al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración.
Míranos, Señor, con amor y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que llenos de fe, esperanza y caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Los israelitas partieron de Elim, y el día 15 del segundo mes después de su salida de Egipto, toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sim, que está entre Elim y el Sinaí. En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor no hubiera hecho morir en Egipto, les decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba, para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. El sexto día de la semana, cuando preparen lo que hayan juntado, tendrán el doble de lo que recojan cada día. Moisés dijo a Aarón, da esta orden a toda la comunidad de los israelitas, preséntense ante el Señor, porque Él ha escuchado sus protestas. Mientras Aarón le estaba hablando, ellos volvieron a su mirada hacia el desierto, y la gloria del Señor se apreció en la nube. Y el Señor dijo a Moisés, yo escuché las protestas de los israelitas, por eso, háblales en estos términos. A la hora del crepúsculo ustedes comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Efectivamente, aquella misma tarde se levantó una banda de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando éste se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían lo que era? Entonces Moisés les explicó, este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor les dio un alimento celestial. El Señor les dio un alimento celestial. Los israelitas tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo comida a su antojo. Hablaron contra Dios diciendo, ¿acaso tiene Dios poder suficiente para preparar una mesa en el desierto? El Señor les dio un alimento celestial. Entonces mandó a las nubes en lo alto y abrió las compuertas del cielo. Hizo llover sobre ellos el maná. Les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio un alimento celestial. Todos comieron un pan de ángeles. Les dio comida hasta saciarlos. Hizo soplar desde el cielo el viento del este. Atrajo con su poder el viento del sur. El Señor les dio un alimento celestial. Hizo llover sobre ellos carne como polvo y pájaros como arena del mar. Los dejó caer en medio del campamento, alrededor de sus carpas. El Señor les dio un alimento celestial. Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60 y otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso. Entonces nos habla, dice, a través de parábolas. Parábolas son como cuentos, ¿verdad? Pero así, tan fáciles de entender. Peñan de Yara cuando se cae grandes lenguajes o grandes expresiones, sino que en la sencillez, para que el pueblo, para que cada uno de nosotros entendamos lo que significa hacer un camino de salvación. Jesús sale, Jesús se sienta a orillas del mar, y aquí esta multitud que está sedienta de Dios. Primer elemento que tenemos que mirar, una multitud que busca al Señor. Ojalá que nosotros como pueblo, como nación, como familia, queridos hermanos, volvamos a Dios, busquemos al Señor. Yahana betupaope lleva, ñañemgatuna como comunidad, ñagenduna beñan de yarañe. Hoy hay tantas posibilidades, nos llegan a través de los medios de comunicación, a través de la televisión. Ore humilde canal de televisión lleva para llegar, para predicar, para anunciar. Ay de mí si no evangelizara ella de San Pablo. Así que ñandea de upecha yacu ana ñame ya esa lleva se yo que fuera yacu que na ñapunani que na verdad para dar esta presencia del Señor a los demás. Es Dios el que tiene que llegar al corazón para que pueda cambiar. Y Jesús que nos habla con tanta sencillez, ¿verdad? A través de parábolas. Y aquí entonces, queridos amigos, ¿qué es lo que sucede? Porque esta multitud que casi lo apretuja dice que sube a la barca, pero él sigue anunciando. Hoy aveñan de llaras de taiteco con agua llegó hasta isla. Oro la gente lleva la tupaope añañe mongueta. Porque el reunirnos, eclesia, quiere decir la comunidad que escucha la palabra de Dios y que se pone en camino para vivir los preceptos, mandamientos y enseñanzas del Señor. Nave la ñande hoja de ruta. Hago la ñandeña en la misa, en la proclamación del evangelio, buena noticia del Señor. Y nos cuenta que lastimosamente tenemos clases de terreno, clases de personas como asumen la palabra de Dios. Peñan de Yarañemba. Ese vamos a aprender goebe. Esta dice, ese que esparció la semilla, el sembrador ciertamente, cayeron al borde del camino y los pájaros comieron. Upea dice entonces que va tío indica tui o cacuave ajeñó y pedí corazón, porque la misma semilla osrígese, no le entra bala. Y esto es preocupante, ¿verdad? Dentro de una comunidad, pero ñandeco yarecope, guajetao y la ñande anetame lastimosamente. Y son los que después, sinceramente, destruyen, pero buscan también, lastimosamente también eso es lo malo, que buscan después el poder, buscan después todas las cuestiones donde se van atornillando y hacen mucho mal a la comunidad y a la nación, ¿verdad? Y entonces, con arendo y que ibala, ya es ahí ñande. Vea con la dice, con arendo y que ibala. O sea, se habla de balde. Queridos hermanos, no tenemos que desanimarnos, hay que seguir predicando, hay que seguir anunciando. Peñan de Yarañe igual tiene que llegar. Otras cayeron en terreno pedregoso. Este quiere decir que es cabeza dura, donde no había mucha tierra, brotaron enseguida.
Esto ya es algo, brotaron enseguida, Señor, pero era poco profunda y entonces por eso se quemaron y por falta de raíz se secaron. Entonces aquí tenemos que comenzar a trabajar. Tenemos que trabajar porque tenemos una vida pedregosa y no dejamos que crezca esa semilla, sino que un chiquitito no maña enduya y cuaya, eña opina, pero bebé. Tercero, espinas. Hay muchos de nosotros que estamos preocupados solamente en nuestros negocios, en nuestro dinero, en nuestra vida tan efímera, 80, 90 años, años la yicota, en producir, en hacer, en fin, tantas cosas, pero que al final de cuentas no pasa de eso, queridos hermanos. Qué pena. Caen entre espinas y al crecer entonces estas espinas ahogan nuestra propia vida. Entonces por eso es importante tener y entender, ¿verdad?, lo que el Señor aquí nos está diciendo. No estar ahogados por estas espinas y las preocupaciones del mundo. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Qué lindo, aquí está. Tierra buena. ¿Cómo podemos decir que somos tierra buena, queridos hermanos? Todos somos pecadores, todos necesitamos de la gracia de Dios. Y por eso dice, de acuerdo a nuestra apertura del corazón, alguno me es 100%, otros 60, otros 30, pero por lo menos llame algo positivo para nuestra nación, para nuestra sociedad, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, y ahora presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestra Iglesia, para que efectúe la siembra de la semilla del reino continuamente y con toda generosidad, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por todos nosotros, para que sembremos en nuestras comunidades semillas de paz, perdón y solidaridad, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que con la muerte de tu Hijo llevaste a término y perfección los sacrificios de la antigua alianza, acepta y bendice estos dones, como aceptaste y bendijiste los de Abel, para que lo que cada uno te ofrece sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro país, en nuestra iglesia, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados
a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.